Tenemos una entrevista internacional. No sé si lo tenemos conectado al congresista Marco Pichilingue. Es un ex congresista y un líder del partido fujimorista. Yo quisiera tener la oportunidad porque el Tribunal Constitucional del Perú ha dispuesto en última instancia que el indulto presidencial que le dio Pablo Pedro Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori no podía ser derogado, anulado por un juez sin competencia para ello. Buenas noches, ¿me escuchas? Alto y fuerte y muy claro. Muy buenas noches. Reiterar mi saludo, Carlos, a todos los amigos bolivianos, en especial de Santa Cruz, y a tu disposición para comentar el fallo que ha emitido el Tribunal Constitucional peruano. Yo soy un amante de la política latinoamericana, bueno, mundial en general. Yo quiero poner 2 videos de archivo para que después hacerte un par de preguntas. Largamos el primero. Se llama la Operación Chavín de Untar. Yo creo que ha sido la más gloriosa, la más exitosa que se ha hecho en todo el mundo. Yes. Y fue comandada por Alberto Fujimori. Fujimori, ¿no? Entonces lo vamos a ver ese hecho, cómo fue el largue maestro sin asco. El presidente Fujimori arriesgó y ganó, dejando un mensaje para el mundo. Y para luchar, seguir luchando y seguir dominando a los terroristas. No vamos a ceder frente al chantaje terrorista. Lo prometí y lo cumplí. Veamos la otra imagen histórica que fue también inédita en el Perú y en todo el mundo. ¿Llegó a ver, congresista? Sí, lo aprecié, Carlos, sí, ya, perfectamente. Ahora veamos cuando acaban militarmente con esta pandilla llamada Sendero Luminoso. Denle música, maestro. Esta todavía es la rescate de los rehenes. Actué con confianza, con convicción al mismo tiempo, porque los preparativos se habían hecho resolviendo y previendo los últimos detalles, al milímetro y al segundo. El Perú se volcó a las calles para celebrar y compartir la alegría de la victoria, para decirle a los terroristas que el país entero rechazaba su actuar y para expresar con aplausos y lágrimas su agradecimiento por tan espectacular rescate. Que quería compartir con el ex congresista y ahora quiero compartir un segundo video. Por favor, vamos a esperar un minutito, pero tiene que ver después de tantos años que costó la captura del presidente Gonzalo, comúnmente llamado el reo Abimael Guzmán. Se hizo un trabajo de muchos años porque él se escondió en la casa de una famosa bailarina de ballet peruana y la gente que trabajaba contra terrorismo tenía que pasar todos los días disfrazado de trabajador de la basura para recolectar la bolsita de basura que salía de esa casa. Cuando vieron que habían los medicamentos que él tomaba, lo uno y lo otro, entraron, hicieron el operativo. Pero veamos qué pasó en este momento que todavía lo tenemos en la retina. Yo creo que la gente que más o menos ha leído, ha estudiado, ha seguido la historia lo tiene. Música, maestro. Piensan que es una gran derrota. Lo sueñan. Loco. Decimos, sigan soñando. Es simplemente un recodo, nada más. Que di en el clavo. Abimael Guzmán, capturado.
Ustedes lo pueden ver ahí con el traje a rayas. ¿Pero por qué ese traje a rayas? En el Perú no se usa ese uniforme para los presos. Pero como esto es tan común y se ve en las películas, pensé que era muy ilustrativo que se le presentara detrás de una reja para indicar que finalmente Sendero estaba siendo derrotado. Hoy día la idea es una. Los mismos contendientes de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales están generando, están preparando la Tercera Nueva Guerra Mundial. Eso debemos saber. Y nosotros, como hijos de un país oprimido, somos parte del COVID. No lo podemos consentir. ¡Basta ya! Después de un imperialista. Se ha dado un paso importantísimo en esta lucha. Y este es otro pasaje de la historia peruana donde el héroe, el ídolo, el estadista Alberto Fujimori era aclamado por las multitudes, por el Perú, puso fin a un baño de más de 30.000 asesinatos por el terrorismo, puso fin a una toma de una embajada, que por eso es que los comandos peruanos, cada vez que hay algún problema en el mundo, son los primeros en ser llamados, y de pronto nos encontramos con el presidente Alberto Fujimori preso con más de 25 años de cárcel en condiciones infrahumanas, tipo genocidio en una isla. Y cómo es que en el Perú se puede pasar de ser tan bueno a ser tan malo excongresista. Primero, Carlos, agradecerte los videos que has transmitido, porque eso, por ejemplo, fue un error después que el presidente Fujimori deja el gobierno, porque nunca a los estudiantes de primaria, secundaria y universidades se les narró la historia que vivimos. Obviamente, en los que pintamos canas sabemos de la lacra terrorista que azotó a nuestro país y que el presidente Fujimori nos salvó, pero no de la manera que nos la están contando, sino con reformas que permitieron la captura no solamente del líder, sino de todas las huestes terroristas. Y desgraciadamente, cuando el señor Toledo asume la presidencia, se rodea de caviares y desarman todo ese andamiaje, esa estructura, no solamente legal, sino también militar, que se había articulado para que estas lacras no vuelvan a sobrevivir. Desgraciadamente todo eso se desarmó. Y no... Pero también algo más, hubo una persecución de carácter político que condujo a enjuiciar al mejor presidente que ha tenido la historia de nuestro país, del Perú me refiero, y bajo una teoría que solo se aplicó a los nazis, que es la autoría la autoría mediata, logran una sentencia no jurídica, sino política. El Poder Judicial peruano, a veces, al igual que el Poder Judicial boliviano, es un ente esbirro al poder de turno. Y yo reclamo justicia, por ejemplo, y acuso al Poder Judicial peruano y al juez corrupto de Aldo Moro, el juez Moro del Brasil, por el homicidio que han causado con el suicidio de Alan García Pérez. ¿Qué pasó para que un buen presidente, excelente presidente, que acabó con Sendero Luminoso, política y militarmente, ovacionado? ¿Qué pasó? Yo entiendo que hubieron algunos videos de Vladimir Montesino, yo entiendo, pero ¿es posible que un pueblo se vuelque tanto o que se le borre la memoria? Yo no diría al pueblo, amigo Carlos, no diría eso, más bien creo que a partir primero del gobierno de transición del expresidente Paniagua, permitió que esas huestes terroristas que estaban encaramadas en los sistemas de justicia cobraran pues su venganza, porque al final fue eso, fue una venganza, y no tuvieron la autoridad suficiente para haber contrarrestado eso. Llega el señor Toledo y de igual manera
Por ejemplo, este personaje nefasto como García Sayán, que está hoy día en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son los que han hecho la persecución política y logran la sentencia del presidente Fujimori. Y yo quiero ahí un minuto, Carlos, a él se le sentencia como autor mediato. Esta teoría de la autoría mediata, que solo se aplicó en el mundo a los nazis, establece que si el personal de la mínima escala comete un delito, la cabeza, vamos a decirlo así, tiene esa responsabilidad y asume la responsabilidad, porque obviamente no tenían ninguna prueba de los hechos que en ese momento se le acusaba al presidente Fujimori. Por esa razón, ellos consiguen, y cuando internacionalmente dicen genocida o lesa humanidad, pues simplemente distraen a la comunidad internacional y no hablan con la verdad, porque ni por genocida, ni lesa humanidad, ni asesino directo fue condenado el presidente Fujimori, sino que crearon esta teoría de autoría mediata para poder sentenciarlo y tenerlo como hasta ahora lo tienen secuestrado, porque para nosotros es injusto el encierro del presidente Fujimori, más allá de lo que usted ha mencionado, que yo lo comparto totalmente, fue el mejor y hasta ahora sigue siendo el mejor presidente que hemos tenido en la historia republicana de nuestro país, porque no solamente acabó con la lacra terrorista, sino que encaminó al país en el desarrollo y que hasta el día de hoy todas esas reformas de carácter estructurales que se hicieron a la economía del Perú han permitido su desarrollo, su crecimiento económico que se ha mantenido durante estos últimos 30 años. Por esa razón es que el fujimorismo tiene un electorado todavía fuerte, lo que nosotros denominamos acá en el país, tiene un voto duro, que ha permitido que en las últimas 3 elecciones presidenciales su hija Keiko Fujimori haya pasado a la segunda vuelta, y nosotros consideramos que en las 2 últimas elecciones le hicieron fraude para poder derrotarla en segunda vuelta, y más escandalosa la última elección, porque desgraciadamente los caviares, los izquierdistas están empoderados en las instituciones públicas, llámese Poder Judicial, Ministerio Público, los entes electorales, entonces que se han declarado... Perdón Marco, pero el principal enemigo de Keiko Fujimori, el enemigo letal, el más dañino, es su hermano, que está actuando como actuó la esposa del presidente Fujimori en su momento. Más allá de eso, Carlos, yo te diría ¿cómo es posible que una persona que trabaja en la institución que se denomina OMPE, la que organiza las elecciones, vaya como candidata a la segunda vicepresidenta sin renunciar al cargo? Hoy que ejerce la segunda vicepresidenta, le están guardando ahí su puesto de trabajo. Entonces, eso no ocurre en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, donde familiares eran titulares, los 3 miembros titulares de las mesas de sufragio, donde la RENIET y el OMPE, donde trabaja esta señora, no han querido entregar las actas que el partido había impugnado. Entonces, hay un empoderamiento de las instituciones. Tenemos un ministerio público, nosotros le llamamos fiscalía, un ministerio público que se ha politizado, que solamente persigue a los rivales de turno y más a la familia Fujimori. Me recuerdo el último debate entre Keiko Fujimori y el que llegara a ser presidente Pedro Pablo Kuczynski. Él decía de esa manera: si yo gano las elecciones, este va a ser mi último trabajo en la vida. Pero si la Keiko Fujimori gana las elecciones, va a ser su primer trabajo, decía. Mire, evidentemente le han otorgado ese tipo de frases a Keiko. Creo que el ser presidenta de un partido político, construir un partido... Ha sido la primera dama también. Así es, ha tenido fundaciones, varias fundaciones de ayuda. Entonces hay una labor que... Fíjate, Marco, ahí como están sacando la bandera de Sendero Luminoso y... No, ahí te corrijo, quien toma la embajada de Japón fue el grupo terrorista Tupac Amaru. Tupac Amaru, ¿no? Sí, fue Tupac Amaru, no fue Sendero Luminoso.
Y como te digo, Carlos, evidentemente acá ha habido un empoderamiento. Hoy los que eran los que están sentenciados, incluso algunos investigados por terrorismo, y ejercen el poder. Ministro, yo creo que ahí, de ministro. Quiero referirme que creo que hubo desidia, dejadez de parte de Paniagua, de parte de Toledo, que si bien es cierto nosotros ganamos la guerra militar al terrorismo, pero la guerra ideológica nos la ganaron ellos por desidia de estos presidentes. Y te doy un dato. Toledo cambia todas las leyes antiterroristas y permite la liberación en corto tiempo de muchos terroristas. Y básicamente el caldo de cultivo de los terroristas fue el magisterio, o sea, los profesores de aula. Ellos salieron de la cárcel y todos volvieron a las aulas. Entonces hubo un empoderamiento ideológico y que fue avanzando. El presidente Castillo es profesor, pero él dice que no colaboró con Sendero y que formó parte de las rondas campesinas, que era anti-Sendero. No tengo evidencias, voy a asumir que es cierta su posición, pero quería cerrar la idea anterior. Ese empoderamiento... Perdón, adelante. Tuvo que generarse una ley en el Congreso de la República para que todos aquellos profesores que habían sido sentenciados por terrorismo y habían cumplido condena por terrorismo no pudieran ejercer el cargo de maestro. Tuvo que hacerse muchos años, esa ley tiene creo 2 años o 3 años, no tiene más. Entonces han tenido casi 20 años de empoderamiento ideológico para que obviamente la historia del Perú no se cuente. Por eso es que nuestros estudiantes, cuando le han enseñado una foto del terrorista y genocida Abimael Guzmán, el estudiante de primaria, de secundario, universitario, no sabe quién es. O sea, es increíble que el genocida más grande... Pero lo hubieran mostrado pues cuando bailaba como Zorca el griego. Pero es que los chicos... ¿O no fue así? ¿No fue ahí el principio del fin, cuando encontraron los videos de esa fiesta? Y un trabajo de inteligencia impecable, ¿no? Impecable. No tenía nada que envidiarle a Anthony Quinn, ¿cómo se llama? Abimael Guzmán. Además que siempre está rodeado de lujos y de mujeres. Bueno, hoy ya fallecido, ya bueno, me imagino que Satán le habrá dicho, toma tu leña y quémate afuera, porque si no también lo dinamita él, ¿no? Entonces, yo creo que la historia del Perú, y creo que en Latinoamérica también hay otros casos donde este empoderamiento de esta izquierda extrema le está haciendo mucho daño al país. Me preocupa el tema de Chile. Me parece increíble lo que ha sucedido en Chile y que va a generarle solo retroceso y pobreza. Nosotros hemos luchado muy duro contra el actual presidente del Perú, Castillo, para que no imponga sus propuestas que él tenía de cambio de constitución, y hemos tenido que salir a las calles a luchar muy fuerte para que esto, porque independientemente del tema electoral, obviamente los peruanos no vamos a permitir pues que un gobierno comunista se imponga acá en nuestro país. Y si tenemos que estar permanentemente en las calles, lo vamos a hacer. Y ahora, ¿cuál va a ser el nuevo rol? La historia que él le va a pedir al presidente Alberto Fujimori, ¿cuál va a ser su rol ahora que está delicado de salud, pero que se ha ordenado su libertad? Yo creo, Carlos, que la historia, cuando bajen las pasiones y cuando este andamiaje extremo de los caviares y de la extrema izquierda baje, el tiempo le reconocerá el lugar que se merece el presidente Fujimori por haber cambiado para bien nuestro país. Hoy luchamos por su libertad, ya están saliendo grupos de izquierda. Perdón, el número que tiene Montesino es la fecha, el aniversario de la policía especializada, ¿cierto? Sí, el número que tiene Abimael Guzmán, ¿sí? Es la fecha, si no me equivoco, 12 de septiembre. Veamos, es 1509, era el aniversario de la policía especializada, 15 de mayo. Sí, nosotros denominábamos PIC, era la Policía de Investigaciones del Perú. Claro. Sí, ya fue desmantelada, ahora hay una policía única,
Entonces ya, pero existen obviamente esos aniversarios de esa escuela que tenemos mucho que agradecerle a los peruanos, bajo el liderazgo del presidente Fujimori, con toda la logística que necesitaban para poder hacer ese trabajo de inteligencia que permitió la captura, que como Carlos tú muy bien has narrado, se tenían que disfrazar pues de basurero, parejas que estaban ahí en la esquina. Sí, los dos fiscales besándose, digamos, ¿no? Sí. No sé si después habrán seguido besándose o no, digamos, pero en ese momento... No, terminaron siendo parejas formales, imagínate. Claro, de seguirlo tanto a Abimael Guzmán, ¿no? Entonces... Sí, pues terminando enamorándose, ¿no? Enamorando, pero... ¿no? Esa es nuestra historia, estamos exigiendo... Porque yo creo que el presidente Fujimori lo mostró ahí a Abimael Guzmán como lo que era, en una jaula, una bestia, asesino. Una vez, definitivamente. 30.000 peruanos asesinados por culpa de este patán. No solamente las vidas humanas, también toda la destrucción del país, ¿no? O sea, nosotros vivíamos en estado de alerta permanente porque las torres de electricidad hacían atentados. ¿No? Era pan de cada día, los centros comerciales los volaban, los inmuebles, cualquier inmueble, los canales de televisión. La verdad, estamos exigiendo de que esa parte de la historia que no se ha escrito en los libros de la historia del Perú y que los niños, los jóvenes del Perú deben leer y enterarse de lo que ocurrió acá en nuestro país y quién es la persona que nos salvó, que fue el presidente Alberto Fujimori. Yo, en verdad, todo el agradecimiento de parte de los fujimoristas para ti, Carlos, por ese relato que estás haciendo, porque muchos de ellos me están siguiendo, con respecto a lo que tú has venido narrando y explicando desde Bolivia. Yo, la verdad, muy agradecido porque creo que es lo que menos, y creo que el presidente Fujimori hoy, que ya está a pocos días, pocas horas de que se ejecute la resolución del Tribunal Constitucional, pueda él pues al menos observar la gran obra que hizo por este país que estaba... Yo me recuerdo que el doctor Fujimori era rector de una universidad y se desplazaba en bicicleta. Así es. ¿Se recuerda? Sí, él fue rector de la Universidad Agraria, que era decano y también rector. Primero decano, luego rector, fue después presidente de los rectores de todas las universidades del Perú, matemático él, ingeniero agrónomo, matemático. La verdad que... Disciplinado. Totalmente tiene la cultura japonesa, ¿no? Por sus ancestros. Y creo que no ha existido después de él, porque lo ha dejado el país en piloto automático. Desde ahí no hemos visto una reforma ni de carácter económica ni de carácter de justicia que nos haya permitido, en vez de haber desarrollado de la manera que él encaminó a este país, no ha vuelto a suceder. Así que ahora nos queda ver... Fíjate, congresista, la gran cantidad de embajadores, de miembros del cuerpo diplomático, tanto peruanos como extranjeros, agradecidos enormemente porque Fujimori y el Perú no se arrodillaron ante el terrorismo, porque la plata que utilizaron para hacer ese operativo en la embajada del Japón fue dinero que sacaron en un secuestro a un empresario boliviano. Yo todavía conozco eso, yo sigo la historia, me apasiona la historia, y la historia del Perú me apasiona más aún. Me sorprende gratamente la información que usted tiene, porque creo que ni siquiera periodistas peruanos manejan esa información, y muy gratamente impresionado por ello. Es verdad lo del empresario boliviano, gracias también fue un trabajo de inteligencia. Chavín de Huántar fue un trabajo de inteligencia que hasta el día de hoy, como usted también lo ha dicho, sirve como escuela o se dicta en las principales escuelas militares del mundo. Así es. Esta historia de Chavín de Huántar por el éxito de la operación. Y sobre todo porque, como decimos los fujimoristas, con el terrorismo no se negocia. Y creo que el presidente Fujimori lo tenía muy claro. En la parte final de la entrevista, ex congresista y amigo,
le dejamos la cámara y los micrófonos para que usted haga el mensaje que vea conveniente. Pantalla completa para Marcos Pichiligue, ex congresista del Perú y líder del partido de Fujimori. Adelante, Marcos. Carlos, primero agradecerte por la oportunidad, a tu disposición cuando lo consideres conveniente, decirle a los amigos latinoamericanos que no podemos permitir que la izquierda extrema, que el comunismo se apodere de nuestra región. Tenemos que seguir batallando y luchando contra esta lacra. También decir que el mejor presidente de la historia del Perú, Alberto Fujimori, hoy día velamos por su salud, porque sus últimos años de vida que le queden lo pase con su familia, el reconocimiento de millones de peruanos que todavía recuerdan la labor que él realizó por nuestro país, que no solamente nos salvó de la lacra terrorista, sino nos sacó del barranco en cual se encontraba la economía del Perú. 7.000% de inflación nosotros teníamos cuando ingresó el presidente Fujimori, y cuando él salió del gobierno lo dejó en 3%. Teníamos 0 de reservas internacionales, y cuando él sale lo deja con más de 12.000 millones de dólares de reservas. ¿Cómo no reconocer a ese hombre que hizo tanto por este país? Yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento, vuelvo a reiterar la oportunidad que me brinda, y desde acá poder decirle al presidente Fujimori, gracias, Chino, por lo que hiciste por nuestro país. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Chino, se le puede decir, pero es finalmente la historia la que te absuelve o te condena, y será la historia la que dirá, en última instancia, calificará y dará su sentencia definitiva contra el Chino, ¿le puedo decir? Claro, por presidente supuesto, Fujimori. como lo conocemos todos los peruanos, el Chino. Y que desear que se mejore de salud el Chino y que los agarre en las orejas a sus 2 hijos para que no dejen de pelearse. Sí, ya ese es un tema que el presidente con mucha inteligencia tendrá que realizar. Que saque su espada de samurái nomás ahí. No hay mucha inteligencia. Y le corte sí, lo que le haga falta al que le toque. Sí, definitivamente, Carlos. Déjame decirte que millones de peruanos estamos contentos. Todas las encuestas que han mostrado el periodismo en el fin de semana, un 70% de peruanos están de acuerdo con la libertad del presidente Fujimori, a pesar de toda la campaña en contra del presidente. Él vive en el corazón del pueblo peruano por su obra, por todo lo que hizo por este país. Y así es que, como tú bien has dicho y yo lo reafirmo, será la historia la que le dará el lugar que le corresponde al presidente Fujimori. Y vuelvo a reiterar en decirle gracias, Chino, por todo lo que hiciste por nuestro país. Hasta siempre, un abrazo y saludo cuando lo abrazajes al Chino de Bolivia. Le haré presente, Carlos, del programa, y le haré presente de tus palabras al presidente Fujimori en persona apenas él salga de la prisión donde él se encuentra. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches y vamos a un corte.